Bueno, hermanos, continuamos en esta mañana entonces con nuestro estudio sobre la familia. La semana pasada comenzamos a tratar el tema de la responsabilidad de los hijos. Y antes de entrar al tema, por supuesto, les invito a abrir sus Biblias a Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Claramente vivimos en una época en la historia y en particular en esta nación en que la familia se está desmoronando y a veces en forma precipitada. Todos sufren cuando un hogar se desintegra, ¿no es cierto? Pero en particular, los que más sufren son los hijos. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucción que nos guía, nos enseña, nos instruye a cómo levantar una generación de hijos piadosos. Realmente no es difícil, dijimos esto la semana pasada, no es difícil entender el plan de Dios para los hijos, para la familia. Sin embargo, es difícil tal vez implementarlo. Entenderlo es fácil, la implementación del mismo es otra cosa. Tal vez pudiéramos resumir todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto a cómo criar a nuestros hijos por medio de dos afirmaciones. La primera es: enseña a tus hijos la verdad de Dios y su ley todo el tiempo. ¿Ustedes recuerdan la ilustración de Deuteronomio 6? Cuando te acuestes, en el correr del camino, cuando te levantes, en otras palabras, a través del día, enseña los preceptos de la palabra de Dios a tus hijos. Y la segunda afirmación es la siguiente: demanda que ellos obedezcan la ley de Dios y disciplínalos físicamente cuando no lo hacen. Estas dos afirmaciones, repito, resumen todo lo que la Biblia enseña sobre la educación de los hijos. Simple. Enseña a tus hijos la verdad de Dios y su ley todo el tiempo. Y en segundo lugar, demanda que ellos obedezcan la ley de Dios y disciplínalos físicamente cuando no lo hacen. Esto es lo que Dios demanda de nosotros como padres, la implementación constante y sistemática de estos dos principios. La vez pasada también vimos, y estamos repasando, que es difícil para los hijos aprender a ser piadosos por tres razones básicas. Se las repito. La primera es: nacen con una naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerdan? En otras palabras, nacemos pecadores, no nos transformamos en pecadores. El rey David lo expresó de esta manera: en pecado me concibió, ¿quién? Mi madre. No que era él un hijo ilegítimo, sino que nos enseña que aún en el momento de la concepción, desde ese momento, a partir de toda una vida, el ser humano es un ser pecador. Nacemos con la predisposición, la inclinación al mal. Y dimos varias ilustraciones que observamos en nuestros hijos. La segunda razón que es difícil para que el hijo crezca en una forma piadosa es que el mundo se encuentra en un mundo o un medio ambiente cultural que va en contra también de lo que uno está enseñando en la palabra de Dios. El mundo en que los chicos crecen y se desarrollan es un mundo que estimula a lo malo e inculca valores que son contrarios a la palabra de Dios. También lo vimos. Y en tercer lugar, la Biblia nos dice que es difícil para un hijo ser piadoso porque hay una decadencia moral y espiritual que en los últimos días se manifestará con tremenda intensidad. Y ustedes recuerdan que el apóstol Pablo nos dice en el 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos, tiempos muy difíciles, y lo explaya de esta manera porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y esta frase, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y continuó. Los chicos necesitan supervisión, dirección, asistencia moral y espiritual. Entonces, en Efesios capítulo 6, leemos una vez más:
la receta que el Señor nos da para la educación, crianza de nuestros hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como vimos, la obediencia y el respeto a los padres es algo que debe ser enseñado. Puedes darles casas, comida, una casa cómoda, mandarlos a la escuela, pero si no se les enseña a obedecer y a honrar a los padres, estos van a crecer deficientemente y terminarán lejos de Dios. La obediencia, una vez más, no es algo que les nace, sino al contrario, la desobediencia es la inclinación. La obediencia y el respeto deben ser enseñados, deben ser instruidos en cómo obedecer. Debemos recordar que cuando los chicos vienen al mundo, comienzan su peregrinaje en la vida con 4 deficiencias. Y estas las podemos observar en la vida, aún en la descripción de nuestro Señor Jesús cuando Él era un jovencito. Vamos a leer el pasaje que todos conocemos, Lucas 2:52, lo sabemos de memoria. Nos dice que Jesús crecía en 4 áreas. Fíjense, Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Este pasaje nos enseña que el Señor, aún como jovencito, crecía o se desarrollaba en 4 áreas. Sabiduría, hablando del área mental; estatura, hablando de su área física; gracia para con Dios en su área espiritual; y gracia para con los hombres en su desarrollo social. Estas son las 4 categorías en que un niño es deficiente y necesita desarrollarse. Su conocimiento y sabiduría son limitados, físicamente son limitados, socialmente, lo vimos la semana pasada, y espiritualmente nacen pecadores, sin conocer a Dios, muertos en sus delitos y pecados. Imagínense qué tarea tenemos por delante. Los padres, entonces, tenemos la responsabilidad de proveer un ambiente en el hogar que facilite el desarrollo en estas 4 categorías. Mentalmente queremos instruirlos en la palabra de Dios. Físicamente queremos sustentarlos, nutrirlos para que crezcan sanos. Socialmente queremos enseñarles a cómo vivir con otros, comenzando con sus padres y sus hermanos. Y finalmente en el área espiritual es nuestro deber confrontarlos con su condición de pecadores a medida que van entendiendo, y una vez que se convierten, continuar la instrucción a obedecer la palabra de Dios y disciplinarlos, darles cuando esta ley es violada. Esto, padres, entonces constituye nuestra tarea fundamental. No es difícil de entender cómo es que la implementamos. Estamos rodeados, ¿verdad?, de psicólogos, sociólogos y psiquiatras expertos en la familia que están tratando de encontrar soluciones para una generación de hijos descontrolados, porque no han sido criados de acuerdo a los principios que Dios establece en su palabra. Estos jovencitos no han aprendido en el hogar dominio propio y están francamente fuera de control. Hay muchos chicos, jovencitos, fuera de control. Leí esta semana un artículo en una revista de Newsweek, en el cual el artículo habla de una Ritalin que supuestamente calma a los niños afectados por una enfermedad. El DADH se ha convertido en la enfermedad psiquiátrica infantil número 1 de los norteamericanos, dice el artículo. Los expertos nos dicen que hay más de 2 millones de niños en este país que sufren de esta enfermedad. Enfermedad entre comillas, ¿no? Entre aquellos que se identifican con este mal se dice que 1,3 millones toman la droga Ritalin regularmente, así como toman el desayuno. Sin duda, nos dice el artículo, este es un fenómeno norteamericano, pues el uso de Ritalin es por lo menos 5 veces más alto aquí que en el resto del mundo. Lo interesante es que esta droga se ha clasificado por la Administración Farmacéutica de los Estados Unidos, que es la que rige cómo se usan las drogas,
como una sustancia de categoría o tipo 2, que es la misma categoría de la cocaína. Lo que está sucediendo es que para controlar a estos chicos hiperactivos, se les administra una droga que los convierte en drogadictos. El artículo continúa diciendo, no se sabe con claridad lo que causa DH, la enfermedad. El doctor Russell Barkley de la Universidad de Massachusetts reporta que casi la mitad de los niños que tienen este mal, escuchen, tienen un padre y más de un hermano que padece de lo mismo. Por supuesto. ¿Saben lo que esto indica? Que si un niño crece en un hogar descontrolado, y si los padres no tienen dominio propio, es muy probable que los hijos también demuestren ese mismo tipo de actitud o síntoma. Por supuesto. El artículo concluye diciendo que los estudios indican, escuchen, que aquellos que tienen DH y no son tratados, tienen mucho más posibilidades de volverse alcohólicos, fumadores, abusadores de drogas que la población en general. Pues esto es claro. La gente que crece sin control, sin dominio propio, tiene mayores posibilidades de comportarse de esa manera el resto de la vida. La pregunta a la luz de este artículo es la siguiente. ¿Es la solución convertir a estos chicos en drogadictos para evitar que sean individuos descontrolados más tarde? Eso es lo que el artículo nos está diciendo. Ahora, ¿qué criterios se usan para determinar la persona que realmente está enferma y la que no está enferma? O el chico que está enfermo y el que no. Sacaron unos 20 principios, 20 criterios, que son los siguientes. Primero, presta poca atención a los detalles. Comete errores por no prestar atención. Pone atención por corto tiempo. No escucha cuando le hablas. No sigue instrucciones. María, están todos en tu casa, ¿verdad? No sigue instrucciones. No termina lo que se le pide. Tiene dificultad organizándose. Pierde las cosas. Se distrae fácilmente. Se le olvidan las cosas durante el día. No puede estarse quieto. Corre por todas partes. Tiene dificultad de jugar en silencio. Actúa como impulsado por un motor. Habla demasiado. Contesta antes de que la pregunta haya sido completada, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece la lista? Científica, totalmente. ¿Saben a quién describe? A sus hijos y a los míos, en cierta edad. A cada uno de los chicos. Y nos dice que los enfermos de esta enfermedad, si poseen 6 de estas categorías, ya están enfermos. ¿Se imaginan? Estamos todos enfermos. Bueno, varias veces me acuerdo que cuando estaba en la escuela primaria, eso es cierto, eso es de la vida real, me pusieron en penitencia mirando contra la pared, en una esquina, enfrente de toda la escuela formada. Claro, cada uno que se portaba mal y expresaba algunas de estas deficiencias, estas cosas que acabamos de leer, lo ponían en penitencia. Yo me acuerdo en Chascomús que frente a la escuela, toda la escuela ahí, nos ponían con la cara contra la pared y toda la escuela formada, y las maestras decían, estos son los que se portaron de esta manera esta semana. ¡Tas, tas, tas, tas! Ahí estábamos todos nos faltaba un número aquí, mirando contra la pared. Bueno, me alegro que todavía no habían descubierto esta enfermedad durante esa época de deficiencia y no me drogaron para mantenerme tranquilo. ¿Saben quién me enseñó estas cosas? O a corregir estas cosas. Están sentados ahí enfrente. Mis padres. Si yo venía a la escuela con notas indicando mala conducta, a menudo era disciplinado. Y por supuesto trataba de portarme bien, porque una de las maestras era miembro de nuestra iglesia y ahí ella iba directamente a hablar con el pastor. Con el tiempo, la instrucción y la vara, uno aprende a controlarse. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios indica. Eso es como los padres debemos hacer. Esta
semana también leí un extracto de una revista de educación que dice lo siguiente. Una maestra, al presentar su renuncia, hizo el siguiente comentario. El día de hoy en nuestras escuelas públicas, y esto es cierto, las maestras temen a los directores temen a los superintendentes temen a los miembros de la comisión directiva, los miembros de la comisión directiva temen a los padres temen a los hijos, y los hijos no temen a nadie. ¿Es cierto? Algunos de ustedes tienen chicos en las escuelas públicas y hacen amén, dicen amén con sus cabezas a esta descripción. Nuestro pasaje, volviendo seriamente ahora a Efesios, nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es la única razón que nos da el Señor, porque esto es justo, esto es correcto. Bueno, alguno dirá, bueno, ¿y dónde está la evidencia científica? ¿Cómo sabemos? ¿Sabe qué? Dios lo dice. Dios lo dice. Si Dios dice algo, se acabó la discusión. La palabra justo en griego es dikaios. Aparece más de 185 veces en el Nuevo Testamento. Dios ha revelado y establecido lo que es justo, lo que está bien, lo que es moral, y lo que Dios establece es absoluto. No se discute, simplemente se obedece. Y esto es todo lo que Dios nos dice acerca de esta instrucción a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Justo. Esta es parte del problema de hoy. Los padres no saben lo que es justo. Están confundidos en cuanto a lo que está bien. No existe un estándar moral y cada día se nota menos ese estándar. Al pan, pan y al vino, vino. Si rompes la ley, quebrantas la ley, esta es la consecuencia, punto final. Seas el rey Nabucodonosor o seas un esclavo en la nación babilónica, no importa. Los padres modernos son el fruto de las universidades y un sistema de educación que enseña que no existen absolutos. Todo es relativo. Lo que es justo para uno no es justo para el otro. Si todo es igualmente justo, entonces nada es justo. Hemos, en esencia, destruido el significado y la definición de la justicia. Si no hay un estándar y cualquier estándar vale, entonces, por virtud de definición, lo hemos destruido. No hay verdad. Si todas las verdades son iguales, se acabó la verdad. No hay verdad. Porque por definición la verdad es absoluta. Hay una. No muchas verdades. ¿Cómo puedes enseñar a tu hijo lo que está bien si no existe el bien? Y hay varias definiciones de lo que es el bien, y lo que te parece bien a ti está bien, lo que te parece bien a ti está bien también, etcétera, etcétera. En la Escritura encontramos que Dios ha establecido lo que es justo, lo que está bien. Nehemías capítulo 9, versículo 13, Nehemías dice o expresa las palabras de Dios diciendo: luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde los cielos hablaste con ellos, hablando a los que habían regresado. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Está hablando de la entrega de la ley por medio de Moisés. Dios dio a la nación de Israel ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Salmo 19:8, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová o del Señor es puro, que alumbra los ojos. El Salmo 119, versículo 75 dice: yo sé, Jehová, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. El versículo 128, por tanto estimo rectos todos los preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Pablo en Romanos 7 afirma lo mismo. Versículo 12 dice que la ley es santa y el mandamiento es santo
es justo y es bueno. Lo que Dios dice es justo y es bueno. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos lo que es justo basado en la palabra de Dios. Por supuesto, esto tiene aplicación a todo lo que decimos, no solamente a la instrucción de nuestros hijos. Le llamamos a nuestros hijos a obedecer como si estuvieran obedeciendo al Señor. Como padres, saben, tenemos una relación única con nuestros hijos. La relación de un hijo con Dios es mediada a través de los padres. Cuando son chiquitos, cuando son niños. Esto es muy importante de entender. Mientras el hijo es pequeño y mientras él no tenga una relación personal con Dios, su relación con su Creador es a través de sus padres. Cuando un hijo desobedece a sus padres, en realidad está desobedeciendo a ¿quién? A Dios. Está repudiando a Dios. Esto se presenta en la Escritura con tal seriedad que en el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan, ya lo mencionamos la semana pasada, cuando un hijo persistía en ser rebelde en sus años de adolescencia, era ejecutado. Cuando un hijo se somete a sus padres, se está sometiendo a Dios y esto trae bendición. Estas son verdades que debemos enseñar a nuestros hijos desde su niñez. En otras palabras, hijo, obedécenme a mí como a tu padre, porque cuando tú obedeces a Dios y Él promete bendición a aquellos hijos que obedecen. Y cuando no lo hacen, los disciplinamos. Los chicos necesitan entender esto. Entonces ven lo que sucede. El demandar obediencia de nuestro hijo o hija no es algo arbitrario. Tienes que obedecer porque te lo digo yo. Está bien. Él representa la autoridad de Dios. Pero tenemos que enseñarles que lo que el padre dice, la madre dice, es justo obedecer porque Dios demanda eso. No demandamos obediencia porque se nos ocurre simplemente, sino porque Dios demanda esto de ellos. Se quita toda la discusión de tipo arbitraria desde ese punto de vista. ¿Se acuerdan de Absalón, el hijo querido de uno de los tantos que tuvo el rey David? En 2 Samuel 13, capítulos del 13 al 18, se relata la historia de Absalón, que representa o ilustra la vida de un hijo rebelde en el Antiguo Testamento. Se rebeló a su padre. Por supuesto, su padre nunca lo disciplinó. Lo dejó criarse de esa manera, se crió sin dominio propio. Se rebeló contra su padre y Dios lo mató. Tal como Dios había dicho que iba a suceder con hijos rebeldes. Ustedes recuerdan en Deuteronomio 21:18 dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco, rebelde, no nos obedece, en este caso es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad, ¿saben lo que iban a hacer? Lo apedrearán hasta que muera. Y después es muy significativo lo que continúa. Dice, así quitarás el mal de ti o de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. La consecuencia de la desobediencia era la muerte y la razón era quitar el mal de la nación. Dios sabía que la preservación del pueblo de Israel dependía de una generación de hijos obedientes. Si no se preservaba de esta manera la nación y el futuro de la nación iba en juego. Ahora, cuando enseñamos a obedecer, no solamente estamos hablando de conducta externa, sino estamos también hablando de actitud, que se traduce en honrar a los padres. Regresando a Efesios, Efesios 6, se refiere a Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Claramente en el Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos,
Este es un énfasis de la obediencia, no solamente a ser manifestada por fuera, sino por dentro. Dice Dios que el hijo debía honrar a su padre y a su madre. Respetar, reverenciar. Cuando uno honra a su padre y a su madre es porque tiene una actitud de amor hacia ellos, de respeto. Y ellos se sienten honrados, por supuesto, con su conducta. Otra vez recuerdo que, no sé si mi padre se acuerda, pero yo me acuerdo que a menudo él me decía que donde yo iba, que tenía que tener mucho cuidado de mi conducta porque yo donde iba representaba a la familia, representaba a él, y a mi madre, y al hogar. Yo representaba a mis padres y por lo tanto esto me impulsaba a actuar correctamente, o por lo menos me cuidaba un poco más, porque yo quería que ellos se sintieran orgullosos de mi conducta, especialmente cuando conocí al Señor, a los casi 15 años. Y yo deseaba honrarles. Eso es honrar, obedecer con conducta externa, sí, pero por respeto que uno tiene a los padres. La palabra honrar, aquí, timao, quiere decir tener en gran valor o tener en gran estima. La palabra Timoteo viene de esa raíz. En contexto quiere decir valorar a tu padre y a tu madre porque ellos tienen un gran valor. En Éxodo 20:12, este es el primer mandamiento con promesa, es el quinto de los 10. Ustedes recuerdan, el quinto mandamiento es el primer mandamiento que trata de relaciones humanas. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver de la relación del hombre con Dios. A partir de aquí estamos hablando de relaciones humanas. Este quinto mandamiento conlleva la promesa, larga vida sobre esta tierra. Larga vida sobre esta tierra. Esto es algo que los hijos necesitan saber. ¿Y por qué es tan importante? Porque es esencial para todas las relaciones humanas. Escuche bien, es esencial para la supervivencia de la familia, para la salud de la iglesia y para la estabilidad de la nación, tener una generación de hijos obedientes. Afecta a la familia, afecta a la congregación y afecta a la sociedad. Por eso es importante. Una generación de hijos rebeldes, sin dominio propio, sin disciplina personal, destruye a familias, a iglesias y a naciones. Díganme si no es lo que estamos viendo hoy. Recuerden lo que vimos en Proverbios la semana pasada. El hijo sabio, dice, alegra a su padre, pero un hijo necio es tristeza para su madre. Algunas de ustedes, hermanas, tal vez se identifiquen con esto. Pero no solamente es tristeza para la madre, nos dice ahí que en Proverbios que el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Recordemos a David. ¿Qué es lo que él observaba en Absalón? ¿Qué trajo la vida de Absalón para él? Tristeza, amargura, porque no fue disciplinado. El padre de un necio no puede sentir gozo o felicidad. El hijo necio es una humillación para toda la familia, una aflicción para la iglesia y una carga para la sociedad. ¿Qué tal en algunos casos donde tal vez el adolescente, el hijo que se vive bajo el techo del hogar con sus padres, llega a cierta discrepancia de opinión en cuanto a ciertas cosas y dice, padre, yo prefiero no seguir esto que es tu deseo, creo que debo ir en esta dirección? ¿Existe alguna receta bíblica, algún principio que nos ayude a discernir cuándo es importante reconocer que los hijos tienen el derecho de tomar ciertas decisiones propias, aunque vivan bajo la sombrilla de nuestro hogar? 1 Corintios 7, el versículo 36, dice lo siguiente: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Dice Pablo aquí. Lo que está sucediendo, el conflicto es el siguiente. Acá es un padre
que ha decidido que va a mantener a su hija virgen. Sin embargo, su hija no está de acuerdo con esa decisión. Acordémonos del contexto en el cual se escribe esta carta. En esta época, y especialmente entre judíos, los padres tenían el papel dominante y único de decidir con quién se casaban sus hijos. Era cultural. En algunos países todavía existe esta práctica. Yo creo que debería existir todavía. Que nosotros los padres tengamos la última palabra con quién se casa nuestra hija. A mí me encantaría la práctica esa, pero Mónica no estaría muy de acuerdo conmigo. Ese es el problema. Bueno, en este conflicto, ¿qué hacemos con la decisión final? Este pasaje creo que nos ayuda a entender y dice a los padres que en algunos casos que el hijo o la hija esté en desacuerdo con nosotros, no necesariamente esto implica rebelión. Y es correcto, en ciertos casos, permitir entonces que los hijos tomen ciertas decisiones siguiendo el deseo de su corazón. En otras palabras, ceder al deseo de sus hijos. Regresando a Efesios, la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra, abundante, rica, llena de satisfacción. Creo que esta promesa se refiere o habla de calidad, así también como de cantidad de vida. Dios definitivamente premia la obediencia en los hijos con todo tipo de bendición espiritual, emocional, social, y también permite que el hijo llegue al término de su edad madura. ¿Qué le pasó a Absalón? No llegó a lo que él podría haber llegado por su rebelión. Dios lo liquidó. La ley indicaba eso. Y en muchos casos, hijos rebeldes llegan a la conclusión prematura de sus vidas por su rebelión. El uso de drogas, estar envuelto en una pandilla, manejar bajo la influencia del alcohol, etc. Se exponen a peligros físicos que un hijo que no es rebelde no enfrenta. Eso es obvio. Posiblemente tenga referencia también a si los hijos, por ejemplo, son creyentes. Es muy posible que esta bendición sobre la tierra, o que tu vida sea larga sobre la tierra, se refiera a vivir también en el reino milenial. Ustedes saben que Cristo regresará y por 1000 años se gobernará esta tierra, y posiblemente tenga referencia a eso también. Y finalmente algunos comentaristas dicen que tenga o sea una referencia también a vivir con nuestro Señor en el nuevo cielo y la nueva tierra que es todavía por venir, ¿no es cierto? Lo que es claro es lo siguiente, que Dios promete bendición para aquellos que son obedientes, y aquellos que no lo son, la alternativa realmente es trágica. Quisiera terminar con la siguiente ilustración histórica. El niño nació el 12 de noviembre de 1934. Su madre era una jovencita de 16 años de edad llamada Kathleen Maddox. El bebé fue registrado en los libros como sin nombre Maddox. No name Maddox. Este era un clásico hijo abusado, abandonado por su madre y a veces por días enteros durante su infancia. La madre se iba, era una chica de mal vivir. En 1939 la madre fue arrestada por robo a mano armada y sentenciada a 5 años de prisión. En estos años, en este interino, el chico solo. Cuando salió de la prisión sin nombre, Maddox tenía 8 años. Después de varios años de vivir de aquí para allá, cuando tenía 12 años, su madre lo colocó en un hogar para huérfanos en Gavalt, Indiana. Después de 10 meses se escapó de este lugar y de aquí en adelante quedó a la deriva. A los 16 años terminó en una prisión federal
y fue transferido una y otra vez a diferentes prisiones y fue clasificado como peligroso por ser dado tanto a la violencia. Era un hombre violento. Interesante que se nos dice en este relato que era un hombre obsesionado con lo satánico y lo demoníaco. Finalmente, a la edad de 33 años, se le soltó de la prisión Terminal Island, aquí en San Pedro, California, en contra de sus deseos. Él le decía a los guardias: este es mi único hogar que yo conozco, déjenme quedarme aquí. Sin nombre Maddox, es mejor conocido como el famoso asesino Charles Manson, que en los 60 sabemos lo que sucedió. Carlos Manson, o Manson. Qué trágico es ver, ¿no es cierto?, que un tierno bebé, sin atención apropiada, sin dirección en la vida, sin instrucción de ningún tipo, se pueda convertir en una monstruosidad de esta categoría. Es realmente trágico. Este hombre nunca fue instruido en nada. Se crió hacia la deriva, como la hierba salvaje del campo. Lo que Dios nos está diciendo es que esa es una alternativa. Sin embargo, Dios quiere evitar que los padres sufran las consecuencias de crear generaciones de hijos de este tipo, obligándonos o por lo menos dirigiéndonos a que enseñemos a nuestros hijos la verdad de Dios y la ley todo tiempo, en todo momento, así como lo vimos en Deuteronomio. Y el Señor demanda obediencia a la palabra de Dios y demanda que nosotros disciplinemos a nuestros hijos cuando no lo hacen. El resultado es bendición, larga vida sobre esta tierra y todo tipo de bendición a nivel espiritual, emocional, social, etc. Si hacemos esto en un ambiente de amor y en obediencia a Cristo, nuestros hijos serán un gozo para nosotros, una bendición para la iglesia y definitivamente una bendición para la sociedad en que viven. Dios nos llama a levantar generaciones de hijos piadosos. No es arbitraria la cosa. Dios sabe lo que dice. Este es el manual. Debemos ser obedientes al mismo. Y los resultados quedan en sus manos. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, como cada domingo sucede, nos confrontamos a tu palabra, la meditamos y tú nos instruyes y nos enseñas. Pedimos, Señor, que esta instrucción tan simple tenga impacto en la vida de muchos padres que están escuchando este mensaje y que como resultado de obediencia a tu palabra experimenten el levantar hijos piadosos de tal manera que traigan honra a esas familias, a tu iglesia y a la nación en que viven. Señor, es nuestro deseo ser obedientes a tu palabra y comprometernos con la misma. Pedimos que tú la bendigas en nuestras vidas, en nuestras familias, particularmente en nuestros hijos. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.